Y amén. Pueden tomar asiento. Dice Romanos 8:29, dice la Escritura: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fuera como su Hijo. En Efesios 4:15 dice: maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido. Colosenses 1:15 dice: nos fijamos en el Hijo y vemos el propósito original de todo lo creado. Así que lo que vamos a aprender ahora es cambiado por las dificultades. Levante su mano. ¿Quién ha sido cambiado por situaciones difíciles en su vida? Levante su mano. ¿Quién de ustedes ha pasado por esas situaciones? Y esas situaciones en un momento dado en tu vida te hacen ir en una dirección. Hoy vamos a hablar del propósito que tiene Dios en tu vida. El propósito que Dios tiene en tu vida es muy sencillo. Es hacerte como Jesús. Y en realidad tú fuiste creado para ser como Cristo. Dios quiere que seamos como su Hijo. Cuando entendemos esto, todo el resto de la vida tiene sentido. Cuando entendemos esto. Cuando Dios decidió crear al primer ser humano, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que Dios quiere que seamos como Él. No está diciendo que seamos dioses o dioses pequeños. Aquí lo que está diciendo es que seamos como Jesús en carácter. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa llegar a ser como Jesús? La Biblia habla del fruto del Espíritu, que es amor, es gozo, es paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Y qué nos enseña este pasaje con los frutos del Espíritu? Lo que nos está enseñando esta escritura en Gálatas capítulo 5, 22 y versículo 23, lo que nos están enseñando es acerca de la santidad. Que cómo podemos ser cambiados por las dificultades de la vida. Pero cuando buscamos la santidad, no la perfección, no somos perfectos, pero cuando buscamos la santidad de Dios, entonces Dios nos muestra cómo Él es verdaderamente. ¿De qué manera Dios nos enseña su amor? ¿De qué manera Dios nos educa acerca del amor cuando nos pone cerca de gente difíciles? ¿De qué manera el Señor nos va a enseñar a amar? Es fácil amar a los que te aman, pero a los que no te aman, a los que te quieren ver fuera de tu trabajo, a los que te quieren ver divorciado, a los que te quieren ver mal, ¿cómo amar a esas personas? Eso es lo que está hablando aquí la Escritura acerca de los frutos del Espíritu. También dice que el Espíritu es gozo. La pregunta es: ¿cómo se produce el gozo en mi vida? Poniéndonos en momentos de tristeza. Porque acuérdense, el gozo proviene de adentro de ti. El gozo no proviene de afuera. Eso prácticamente lo que viene de afuera es felicidad. Pero el gozo es interno. También dice la Biblia que el fruto del Espíritu es paz. En tiempos difíciles, de tensión y de conflicto, es cuando realmente tú aprendes a experimentar la paz de Dios. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Cuando todas las cosas son a tu manera, cuando todo está pacífico, pero ¿qué sucede cuando las cosas se tornan en una tensión, en un conflicto? Allí es donde realmente nosotros aprendemos la paz. Hay personas que dicen: Señor, ayúdame a ser paciente. ¿Dónde aprendemos de la paciencia de Dios? Cuando estamos obligados
a esperar. Cuando estamos obligados a entrar a la línea de espera, cuando estás esperando una respuesta de adoración, Dios nos enseña a ser pacientes. Él simplemente, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es haciéndonos como Jesús. La pregunta aquí es que, ¿qué usa Dios para hacerte como Jesús? Dios usa 4 cosas. Primero, Dios usa su Espíritu. Dijimos que los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Y la Biblia nos enseña que entre más tú permitas que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, que Él sea el que trabaje en tu vida, vas a ser más como Jesús. Esa es la primera manera en que seremos como Jesús. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros experimentemos. Dios usa de su Espíritu. La segunda cosa que aprendemos es que Dios usa su palabra. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando realmente nosotros queremos vivir bajo la verdad de Dios, la verdad de Jesús es la única que te transforma, que te cambia. La verdad de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que lo que usted necesita es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Aquí su palabra nos enseña cómo tener una vida agradable a Dios. Eso no lo vas a aprender en una universidad, lo vas a aprender en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo tener una mejor relación en nuestro matrimonio. La Biblia nos enseña que si somos fieles como pareja, la Biblia nos enseña que si educamos a nuestros hijos en disciplina, o sea, cómo la palabra de Dios es la única verdad para realmente conducirnos a ser como Jesús. La tercera cosa es que Dios usa a otras personas. Y la cuarta cosa, la cuarta manera en que Dios te hace como Jesús es que Dios usa los problemas. Cuando pasas por esos momentos de presión, cuando pasas por esos momentos de tristeza, en el libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 dice: por todo lo demás nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo este pasaje de la Biblia? Lo que podemos aprender aquí es que cada problema tiene un propósito. ¿Quién de ustedes tuvo un problema esta semana? Levante su mano. ¿Quién de ustedes tuvo un problema? Levante su mano. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito en eso? Cada problema que experimentas en tu vida, hay un propósito. Dios tiene un propósito. Somos transformados por los problemas. Hay una razón por los problemas en tu vida. Otras personas pueden pensar de una manera equivocada, pero los problemas Dios puede usarlos para bien en tu vida. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice: no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que estén atravesando, como si algo extraño les sucediera. Hay algunas religiones y algunos ministros que enseñan: venga Cristo y todos sus problemas se van a terminar. Eso no es cierto. Los problemas nunca se van a acabar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Dios lo hizo perfecto. Pero ¿por qué creen entonces que Jesús dijo: Señor, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo? ¿Por qué? Porque no siempre la voluntad de Dios se hace aquí. ¿A poco usted cree que Dios, su voluntad es que los niños en África se estén muriendo por falta de comida?
Esa no es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que sea la voluntad de Dios el cáncer? Esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no siempre en la tierra se hace la voluntad de Dios. Usted tiene la elección, la libre posición de elegir, de decidir en su vida. Algunas personas quieren hacer el cielo, lo quieren hacer en la tierra, pero esta es la tierra, esto no es el cielo. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Déjenme decirles que Dios es el único que puede sacar de lo malo lo mejor. Dios es el único que puede sacar de una crucifixión y de una muerte, puede sacar la resurrección. Él es especialista en esto. No importa los momentos difíciles en que usted atraviesa en su vida, el sufrimiento que atraviesa en su vida. ¿Usted cree que Dios no vio cuando Pedro a José lo mandaron a la prisión injustamente? Sí. ¿Dios lo pudo haber evitado? Sí, lo pudo haber evitado. ¿Se acuerda cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego? Dios pudo haber evitado, eso sí lo pudo haber evitado. Acuérdense en la historia cuando Daniel fue lanzado al pozo de los leones. Dios sabía, sí sabía, Dios pudo haber evitado esto, pero no lo hizo. Jesucristo fue a la cruz, ¿pudo Dios evitar que su hijo fuera a la cruz? Sí podía, pero no lo hizo. Porque Dios tiene un plan mayor en estos problemas. Una de las promesas en Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Así que, ¿qué podemos nosotros aprender de estas palabras de Dios? Hay promesas en la Escritura. Hay promesas las cuales nos dirigen a que hay un Dios de amor, hay un Dios de gracia y de misericordia. Pero como dice Romanos 5, 3 al 4, al enfrentar pruebas y dificultades, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla fuerza de carácter. Todo lo que haya sucedido en su vida, lo bueno, lo malo, todo lo malo que usted haya experimentado en su vida, Dios puede sacar lo mejor de ahí. Hay muchas cosas que usted no decidió en su vida. Dígame una cosa, ¿a quién de ustedes cocina pastel? Levante su mano, ¿quién hace pasteles? Una persona, 2, 3, 4, y hay un joven, un varón, 5, 2 varones, muy bien, que hacen pasteles, parece que están jugando competencias. Pero bueno, ¿qué es lo que hace en un pastel? Usted agarra azúcar, leche, unos 4 huevos, no sé, 3, 4 huevos, la harina y los mezclas, ¿verdad? Y luego ya que está la mezcla hecha, lo pones en el horno y hasta se me antojó con un chocolatito ahorita, un pastelito con chocolatito. Qué rico sabe, ¿verdad? Y con ese clima. Pero ¿qué sucede cuando solamente te comes la harina? O tú dices, me voy a comer los 3 o 4 huevos solos, ¿cómo sabe? O me voy a comer el puño de azúcar. Esta es la ilustración. Obviamente que no sabe bien. Pero Dios sabe cómo hacer esa mezcla en nuestra vida. Para que todo ese sufrimiento, para que toda esa amargura,
para que todas esas heridas en nuestra vida, Dios pueda sacar lo mejor de nosotros. Porque el propósito número uno de Dios en tu vida es que seas como Jesús. Él va a tomar las cosas desagradables de tu vida. Él va a tomar esas cosas amargas, secas. Dios las mezcla y produce un pastel. ¿Por qué? Porque sabe mejor un pastel. La mezcla, Dios sabe cómo mezclar las cosas. Así que, hermanos, todo esto nos lleva a una parte en nuestra vida. Cuando somos cambiados por las dificultades, nos enseña 4 cosas. Primero, recordar que el plan de Dios es bueno. Dice la Escritura, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Saben, en la historia de la Biblia, José tenía 11 hermanos. Estos 11 hermanos estaban celosos de José, le tenían envidia a José. Lo vendieron como esclavo. Y una vez como esclavo lo compró Potifar, se lo llevó a su hacienda. Lo puso como el mayordomo de su hacienda. Y en una de esas ocasiones la esposa de este hombre acusa a José de abuso. José va injustamente a la prisión por 4 años. Pero acuérdense que ser un esclavo, hermanos, eras una cosa en esa sociedad, no eras una persona. Y luego todavía injustamente ir a la prisión por 4 años. ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de José? Simplemente José estaba donde Dios quería que él estuviera. Hay personas que le declaran cáncer, las dejó el marido y su hijo fue a la prisión. En tiempos modernos, interpretarlo así de esa manera. ¿Por qué suceden estas cosas y todas muchas veces a la vez? Porque Dios te quiere en una posición que a veces no nos gusta a nosotros. En el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20 dice: es verdad que ustedes quisieron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. O sea que después de que José interpretó sueños, fue llevado a una posición de ser el segundo después del faraón. Él diseñó todo un sistema agrícola para abastecer y alimentar a los egipcios por 7 años y más personas. Ahí fue cuando llegaron a Egipto los hermanos de José y toda su familia. ¿Por qué tuvo que suceder esto en la vida de José? Porque Dios tenía un plan más grande. José entonces fue un medio para salvar la vida de su familia. Cuando nosotros pasamos por el dolor, cuando pasas por los problemas, ¿en qué te estás enfocando? ¿En el plan de Dios, en el propósito de Dios, o en el problema o en el dolor? El punto aquí es que si nos enfocamos al propósito de Dios, es que entonces estamos en el camino a ser como Jesús. Pero, ministro, ¿cómo voy a manejar el dolor? Recuerden que el dolor es temporal. Jesús tuvo el poder de soportar la cruz, porque al final había una esperanza. Él sabía que el dolor no iba a estar permanente, iba a atravesar por ahí, porque un día iba a llegar a aquel lugar
en el cual nosotros vamos a llegar un día, a pesar del dolor que experimentemos. La segunda cosa que nosotros debemos de recordar es que debemos regocijarnos y dar gracias. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, den gracias a Dios en toda situación. No dice que por todo, pero dice en todo. Debemos de darle gracias a Dios por lo que tuviste esta semana. Debemos de darle gracias a Dios por las cosas que suceden en nuestra vida. Bueno, yo no le di gracias a Dios porque mi padre murió. No le di gracias a Dios por eso, porque no soy agradecido por eso. Pero Dios nunca espera que estés agradecido por lo malo. Dios nunca espera que estés agradecido por el dolor. Nunca damos gracias por el dolor, pero sí damos gracias a Dios en el dolor. ¿Por qué damos gracias en el dolor? Porque sabemos que Dios lo ve. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que se preocupa Dios por ello. En Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. En Lucas 6:23 dice, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. La última clave que podemos aprender para ser cambiado por las dificultades es negarte a renunciar. Niéguese a renunciar. Dice Santiago 1, versículo del 3 al 4, ustedes aprendan a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Cuando usted está pasando por un problema, hay una opción muy importante aquí. Debemos de orar al Señor para que cuando atravesemos por ahí, podamos nosotros aprender cómo manejarnos en el problema a través de Jesús. Cuando aprendemos el propósito de Dios en nuestra vida, no es sentirnos cómodos o sentirnos bien. Las cosas tienen más sentido. Así que cuando pases por problemas, pregúntate, ¿por qué me está pasando? No te preguntes, ¿por qué me está pasando esto? Mejor pregúntate, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de este problema? Señor, ¿cómo puedo sacar lo bueno de lo malo? Y Dios nos bendice. Así que realmente hay personas que son transformadas por los problemas, por los momentos difíciles en la vida. ¿Por qué están aquí ustedes reunidos? ¿Por qué han venido a la iglesia? Porque ustedes creen en ese verdadero Dios que puede cambiar a las personas. Pero para que una persona sea cambiada, nada más necesita esta verdad. La verdad es la única que puede cambiar nuestras vidas. Así que voy a invitar a los que se pongan de pie, inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Y mientras oramos, si usted está pasando por un problema difícil, por momentos difíciles, por un problema financiero, por un problema de salud física, por un problema de trabajo, por conflictos en la familia, tal vez tú estás luchando con temor, con duda, pero si tienes un problema en tu vida, Dios, si confías en Él tiene la mejor respuesta para nosotros. Así que incline su rostro y oremos. Padre,
Tú nos estás viendo, Señor, a todas las personas que estamos de pie en esta iglesia. Yo no sé cuáles sean los problemas por los que estén atravesando. Ni siquiera los conozco. Pero una cosa sí es cierta, Señor. Mientras Satanás hace las cosas para mal, tú las haces para bien. Y sé que tú puedes sacar de lo malo, tú puedes sacar lo bueno. Gracias te damos, Señor, porque tú puedes tomar cosas incluso amargas y unirlas y sacar cosas buenas de ellas. Señor, esta es mi oración para las personas que nos acompañan en esta noche, para los hermanos que han venido a este lugar. Te pido, Padre, que les dé la fortaleza para que sigan adelante, porque ellos saben que tú tienes un plan mayor en sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque tienes un propósito para cada problema en nuestras vidas. Aunque no podemos controlar muchas de las cosas que pasan, pero sí podemos controlar cómo responder a ellos. Así que te ruego, Señor, que ellos respondan con fe, que seamos agradecidos en las circunstancias, que nos regocijemos siempre en el Señor. Ayúdanos a enfocarnos en la recompensa que van a venir. Todas estas cosas las oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.